La historia que suele contarse en los libros de texto o en los documentales autorizados por la marca es la de una huérfana resiliente que inventó el Little Black Dress. Pero la historia verdadera, la que estuvo oculta en archivos de inteligencia franceses y alemanes por décadas, es mucho más oscura y fascinante. Aquí tienes los capítulos que rara vez se mencionan en las biografías oficiales. 1. El agente F7124, Operación Modelhood. Durante la Segunda Guerra Mundial, Chanel no fue solo una espectadora en el París ocupado. Según documentos desclasificados del Servicio de Inteligencia francés, ella era la agente F7124 del Abwehr, la inteligencia militar nazi, con el nombre en clave Westminster. La misión. En 1943, bajo la Operación Modelhood, los nazis la enviaron a Madrid para intentar negociar una paz separada con Winston Churchill, quien era su amigo personal, a través del embajador británico. El motivo no era solo ideológico. Ella buscaba liberar a su sobrino, André Pallas, detenido en un campo de prisioneros alemán. 2. El intento de arianizar, Chanel No. 5. Esta es la parte que la marca prefiere no recordar. Chanel No. 5 era propiedad mayoritaria de la familia Wertheimer, judíos franceses. Cuando los nazis ocuparon Francia y promulgaron leyes que prohibían a los judíos poseer empresas, Coco intentó usar sus contactos con el régimen para confiscar legalmente la empresa y quedarse con el 100% de las ganancias. El giro. Los Wertheimer fueron más astutos y antes de huir a Estados Unidos, transfirieron temporalmente la propiedad a un empresario cristiano, Félix Amiot, para protegerla. Coco perdió esa batalla legal. 3. Colaboración horizontal y el Hotel Ritz. Mientras los parisinos morían de hambre, Coco vivía en una suite de lujo en el Hotel Ritz, que en ese momento era el cuartel general de la Luftwaffe nazi. Su amante era el barón Hans Günther von Dinklage, un oficial de inteligencia alemán 10 años menor que ella. Esta relación fue su pasaporte a una vida de privilegios durante la ocupación. 4. El arresto y la intervención de Churchill. Al finalizar la guerra, Chanel fue arrestada por las fuerzas francesas del interior, la resistencia, acusada de colaboracionismo. En circunstancias normales, habría sido afeitada de cabeza y humillada públicamente, o algo peor. Lo que no sale en los libros, fue liberada en apenas unas horas. Se dice que una intervención directa de Winston Churchill la salvó para evitar que ella revelara secretos comprometedores sobre la aristocracia británica y su simpatía con los nazis. 5. El origen del logo. ¿Un mensaje oculto? Aunque se dice que las dos C entrelazadas vienen de su nombre, Coco Chanel, existe una versión menos romántica ligada a su infancia en el orfanato de Aubazin. Se dice que el diseño es una copia exacta de los patrones en los vitrales de la capilla del convento donde creció. Ella no creó el logo. Lo tomó de su pasado más traumático para convertirlo en un símbolo de estatus. Es una historia de supervivencia extrema, ambición y decisiones morales muy cuestionables. Pasó de ser una niña abandonada a una mujer que usó imperios y guerras a su favor. Continuando con esa faceta que rara vez se expone, el periodo posterior a la guerra es donde la astucia política de Coco Chanel realmente brilla. No regresó a la cima por su talento con la aguja, sino por su capacidad para manejar secretos y negociar con sus antiguos enemigos. Aquí están los detalles de su exilio y su regreso triunfal. 1. El exilio dorado en Suiza. El silencio tiene un precio. Tras ser liberada en 1944 gracias a la sombra de Churchill, Chanel se instaló en Suiza. Oficialmente, estaba retirada. En realidad, estaba en un exilio forzado para que las aguas se calmaran en París. El chantaje a los Wertheimer. A pesar de que intentó quitarles el negocio durante la guerra, los Wertheimer, dueños de Chanel No. 5, terminaron financiando su vida de lujo en Suiza. ¿Por qué lo hicieron? Porque Chanel era una amenaza pública. Si ella hablaba sobre cómo los empresarios franceses habían interactuado con los nazis, el escándalo hundiría a medio París. Prefirieron pagarle una pensión de por vida, para mantenerla callada y lejos. 2. La guerra de las fragancias. Mientras estaba en Suiza, Coco se enfureció al ver que los Wertheimer estaban vendiendo Chanel No. 5 con éxito mundial. Ella intentó sabotearlos lanzando su propia línea de perfumes rivales, alegando que la fórmula original ya no era pura,
Finalmente, en 1947, llegaron a un acuerdo histórico. Los Wertheimer le pagarían $9 millones por las ventas del perfume durante la guerra y le darían un porcentaje de todas las ventas futuras. Esto la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo sin mover un dedo. 3. El regreso de 1954. El desprecio francés. Cuando Chanel regresó a París a los 71 años para reabrir su casa de moda, la prensa francesa la destrozó. La llamaron vieja, pasada de moda, y sutilmente le recordaron su pasado con los alemanes. La ironía del éxito. Mientras Francia la odiaba, Estados Unidos y Gran Bretaña la amaban. Las mujeres estadounidenses, ajenas a los detalles de su pasado político, adoptaron el Chanel Suite como el uniforme de la mujer liberada. Fue el dinero americano el que la salvó del olvido. 4. Su relación con el Duque de Westminster y la corona. Su vínculo con los Windsor fue mucho más profundo de lo que se admite. Se dice que el Duque de Westminster, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, le propuso matrimonio, y ella respondió con su famosa frase: «Ha habido varias duquesas de Westminster, pero solo hay una Chanel». Lo que no se dice es que ella compartía con el duque un antisemitismo virulento y una red de contactos que llegaba hasta el propio Eduardo VIII, el duque de Windsor, que también fue acusado de simpatías nazis. Esta red fue su seguro de vida cuando la guerra terminó. 5. El final en el Ritz. Murió en 1971, un domingo, el único día que no trabajaba, sola en su habitación del Hotel Ritz. A pesar de su inmensa fortuna, sus últimos años fueron de una soledad amarga. Se dice que se volvió adicta a la morfina, la cual se inyectaba diariamente desde los años de la guerra, para lidiar con el estrés de su doble vida. Es irónico que hoy la marca sea el símbolo máximo del chic francés, cuando en realidad Chanel fue rescatada por el capitalismo estadounidense y por el silencio de los mismos socios judíos a los que intentó traicionar. Para entender cómo Coco Chanel pasó de ser una mujer señalada como traidora a un ícono intocable, hay que mirar los archivos desclasificados y la maquinaria de relaciones públicas que borró sus huellas. Aquí te cuento cómo se logró el lavado de imagen más exitoso del siglo XX. 1. El dossier del agente Westminster. Los archivos que aparecieron tarde. Durante décadas, la actividad de Chanel como espía fue tratada como un rumor malintencionado. Sin embargo, en 2014, el Ministerio de Defensa francés desclasificó documentos del archivo de inteligencia secreta que confirmaban su registro como agente del Abwehr. Lo que revelan los documentos: que su reclutamiento ocurrió en 1941 y que su número de identificación era el F7124. La razón del silencio. Francia, después de la guerra, necesitaba héroes y símbolos de unidad. Admitir que su diseñadora más famosa era una espía nazi era un golpe demasiado duro para el orgullo nacional. El gobierno francés prefirió olvidar el dossier en un sótano durante 70 años. 2. La complicidad de los Wertheimer. Negocio sobre moral. Mucha gente se pregunta por qué la familia Wertheimer, que sigue siendo dueña de Chanel hoy, no la despidió o la denunció. La respuesta es puramente financiera. Ellos entendieron que la marca era ella. Sin Coco, el perfume Chanel No. 5 perdería su mística. Hicieron un pacto de silencio. Ellos financiaban su estilo de vida y ella les entregaba el control total de la marca, manteniendo una imagen de colaboración profesional que ocultaba el odio personal que se tenían. 3. La reinvención del estilo como escudo. Chanel fue una genio de la narrativa. Tras su regreso en 1954, ella dejó de hablar del pasado y empezó a hablar de libertad. Vendió la idea de que su ropa liberaba a la mujer del corsé. Logró que el público asociara su nombre con la emancipación femenina en lugar de con la ocupación nazi. Utilizó a celebridades como Jackie Kennedy, quien vestía un traje de Chanel rosa el día del asesinato de JFK, para solidificar su marca como el estándar de la elegancia democrática y occidental. 4. ¿Murió realmente arrepentida? Sus últimas biografías no autorizadas sugieren que nunca mostró remordimiento. En sus últimos años en el Ritz, se volvió una mujer paranoica y extremadamente dura con sus empleados. Se dice que su mayor miedo no era la muerte, sino que se descubrieran sus cartas con los oficiales alemanes, muchas de las cuales se encargó de destruir personalmente o mediante contactos en la inteligencia británica. El legado actual.
el mito vence a la realidad. Hoy, la marca Chanel es una de las más valiosas del mundo. Han logrado separar con éxito total a la mujer real, la estratega política y espía, del personaje, la huérfana creadora de tendencias. La historia que no está en los libros es la de una mujer que, ante el caos de un mundo en guerra, eligió el poder y la supervivencia por encima de cualquier bandera o moral.